Bien, buenas tardes, buenos días. Vamos a comenzar con la clase 5 de álgebra. ¿Qué aprenderemos hoy? Bien, hoy día recordaremos la multiplicación de expresiones algebraicas y conoceremos los productos notables. Ahí están los correos de los profesores jefes para que envíen sus preguntas o sus trabajos si no tienen internet, etc. La clase anterior vimos multiplicaciones entre expresiones algebraicas y eso es lo que vamos a hacer hoy, un pequeño recordatorio, en la misma secuencia. Primero vimos la multiplicación de monomios, luego vimos la multiplicación de monomios por binomios y finalmente vimos la multiplicación entre dos binomios. Multiplicación de monomios. Vamos. Recordemos que para multiplicar dos monomios se debe realizar el producto entre los coeficientes numéricos y los factores literales, separadamente. ¿Ya? Y aplicamos la propiedad de las potencias. ¿Qué propiedad de las potencias es? La multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué establecía esta propiedad? Eso. Si yo multiplico dos potencias que tienen la misma base, se conserva la base y los exponentes se suman. Eso. Veamos los siguientes ejercicios. Números con números. 4 por 3, menos 12. A4 por A5 a 9 y B elevado a 3 por B elevado a 4. Resultado. Segundo ejemplo. Menos por menos, ojo ahí, menos por menos da más. Aquí hay un 1. 1 por 5 es 5. M elevado a 3 por M, M4. Y N elevado a 8 por N, N elevado a 9. Tercer ejemplo, con fracciones. Menos por más va a quedar menos, ¿cierto? Menos 2 por 3, menos 6. 3 por 5, 15. P elevado a 4 por P elevado a 2, P elevado a 6 y la Q elevado a 6 se mantiene. Pero ese 6 quinceavo lo puedo simplificar por 3. 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. Y mantengo el factor literal. Sigamos. Ahora tenemos que recordar la multiplicación de monomios por binomios. Y la clase anterior vimos también que para multiplicar un monomio por un binomio, aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. ¿Y qué establece esta propiedad? Lo siguiente. Eso. Dice que si yo multiplico algo, acuérdense que entre un número, una letra y un paréntesis hay un signo por. Si yo multiplico A por un binomio, ese A se distribuye A por B, ahí, más A por C. ¿Ya? Seguimos. Veamos los siguientes ejemplos. 3m por 2m menos 3m por 2, 3 por 2, 6, m por m, m cuadrado. Luego, 3m por menos 5, más por menos menos, 3 por 5, 15, m. Resultado. Segundo ejemplo. Multiplico números con números, letras con letras. 2 por 3, 6. A elevado a 4 por A elevado a 5, A elevado a 9. Y B por B elevado a 2, B elevado a 3. Luego, 2 positivo y 4 positivo. Me va a quedar positivo. 2 por 4, 8. A elevado a 5, B elevado a 5. Tercer ejemplo. Recuerden que cuando el exponente no tiene, es 1. Y aquí también hay una P. Entonces me va a quedar
1 por 2, 2, p por p, p cuadrado. Y luego 1 por menos 3 me va a quedar menos 3, p, q. Tal cual. ¿Ok? Y veamos este ejemplo que combina 2. Obviamente tengo que hacer uno separado del otro. Entonces me quedaría a por a cuadrado, más por menos, menos a por 2, 2a, menos 2a. Seguimos. Ahora S con S. Menos 2 por 1 me va a dar menos 2. A por a cuadrado. Y luego, menos 2 por 4. Menos por más da menos. 2 por 4, 8a. Pero fíjense siempre cuando hay términos semejantes. Aquí tengo a con a cuadrado y a con a. Entonces reducimos. 1 menos 2 menos a cuadrado y menos 2 menos 8a menos 10a. Resultado. Recordemos ahora la multiplicación de dos binomios. ¿Ya? Por último, para multiplicar dos binomios, recuerden que debemos realizar el producto entre todos los términos del primer binomio y todos los términos del segundo binomio. Si tengo a más b por a más c, eso va a ser a por c, a por d, más a por d, luego más b por c y finalmente más b por d. Aquí son todos positivos porque en el paréntesis están los dos positivos. Si hay alguno negativo tenemos que tener cuidado con los signos. ¿Ya? Veamos ejemplos de multiplicaciones entre dos binomios. Bien. Ese 2m lo tengo que multiplicar por los dos del segundo binomio. 2 por 4, 8, m por m, m cuadrado. Luego, 2 por 3 positivo son 6, m, n, m, n, 6, m, n. Luego, 5 por 4, 20, n, m, pero lo dejamos en orden alfabético, 20, m, n. Y finalmente, 5 por 3 positivo, 15, n por n, n cuadrado. Y tenemos los dos términos centrales que son semejantes, por lo tanto los puedo sumar. Bajo el 8m cuadrado, 6 más 20, 26mn, más 15n cuadrado. Resultado. Segundo ejemplo. Ya. A por a cuadrado. A por menos 4 más por menos me va a quedar menos. A por 4b menos 4ab. El 3b. 3b por a va a quedar positivo, 3ab, orden alfabético. Y 3b por menos 4 más por menos me va a quedar menos 12b cuadrado. Nuevamente tenemos estos dos semejantes. Signos distintos se restan y me queda menos 1, es decir, menos ab. A cuadrado menos ab menos 12b cuadrado. Tercer ejemplo. Multiplicamos 3x por x, 3x cuadrado. 3x por menos 3 más por menos va a quedar menos 9, 3 por 3, 9, xy. Menos 2 por x, menos 2xy. Y menos 2 por menos va a quedar más 2 por 3, 6 y cuadrado. Y nuevamente me quedaron semejantes los dos centrales. El primero y el último se dejan tal cual y los dos del medio, como son signos iguales, se suman, dándome como resultado 3x cuadrado menos 11xy más 6y cuadrado. Bien, y ahora comenzamos con los productos notables. Esto es lo nuevo. Los productos notables
son productos entre dos binomios que tienen algo especial. Por ello reciben el nombre de notables. Además que se pueden resolver de una manera más rápida. ¿Qué productos notables analizaremos? El cuadrado de binomio, la suma por su diferencia y el producto de binomio con el primer término en común. Esos tres productos notables veremos. Cuadrado de binomio. Observemos los siguientes productos de binomio y uno de ellos va a tener algo especial, algo que lo hace ser notable. Veamos. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro y ahí tenemos otro. Obsérvenlos bien. ¿Cuál de ellos tiene algo especial? ¿Tú te diste cuenta? Sí, efectivamente. Ese tiene algo especial. ¿Y qué de especial tiene? Que es el mismo binomio que se multiplica por sí mismo. ¿Se fijan? 3x menos 7 por 3x menos 7 es el mismo binomio que se multiplica por sí mismo. Y lo podemos anotar como potencia. Como se repite dos veces, lo anotamos 3x más 7 elevado a 2 entre paréntesis. Por ello que se llama cuadrado de un binomio. ¿Ya? Ese corresponde al cuadrado de un binomio. Ahora, desarrollemos cuadrados de binomio. Los vamos a desarrollar multiplicando como se supone que sabemos hasta el momento. Primer ejemplo. 4m más 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Lo copio dos veces. 4m más 3 por 4m más 3 y multiplico. 4 por 4, 16m cuadrado, 4 por 3, 12m, 3 por 4, 12m y 3 por 3, 9. Me quedaron semejantes los dos del medio. Fíjense que son iguales. Los reducimos y estos dos de los extremos simplemente los bajo. 16m cuadrado, signos iguales se suman 24m más 9. Resultado. Veamos el otro ejemplo para que podamos sacar alguna conclusión. 5x menos 6 al cuadrado, lo escribo dos veces. 5x menos 6 por 5x menos 6, multiplico. 5 por 5, 25x cuadrado, menos 30x, 6 por 5, menos 30x, y menos por menos, más 36. Nuevamente me quedaron semejantes los dos del medio. Bajo los extremos, signos iguales se suman, menos 60x más 36. Tercer ejemplo. A más 2b elevado a 2. Lo escribo dos veces. A más 2b por a más 2b. Eso va a ser a por a cuadrado, a por 2b, 2ab, 2b por a, 2ab, y 2b por 2b, 4b cuadrado. Y nuevamente me quedan semejantes los dos del medio iguales. Signos iguales se suman, quedaría cuadrado más 4ab más 4b cuadrado. ¿Ya? Si se fijan, los términos centrales del resultado se pueden obtener multiplicando el primer término por el segundo, dos veces, es decir, duplicando. Miren, 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. Y 12 más 12 lo duplico, 24. 5 por 6, 30. 5 por 6, 30. Lo duplico, 60. ¿Ok? Y el primer y último término se obtienen multiplicando por sí mismo el primer término y el segundo término. Veamos ejercicios aplicando esto. ¿Ya? El cuadrado de binomio es igual a al cuadrado del primer término del binomio, más o menos, dependiendo del paréntesis, el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término del binomio. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Ahí está el famoso cuadrado de binomio. Un binomio al cuadrado. Primer término, segundo término. Primer término al cuadrado. Más o menos, dependiendo de este signo. Más o menos.
el doble del primero, que es A, por el segundo, que es B. Y luego siempre más el segundo, que es B, al cuadrado. Esa es la expresión que nos determina el cuadrado de un binomio. Observemos los siguientes ejemplos. Ahí, tengo 5m más 2 al cuadrado, lo escribo dos veces, ¿cierto? Me da 5 por 5, 25, 5 por 2, 10m, 10m, sumo. La idea de esto es eliminar esos dos pasos. Por ser un producto notable, yo lo puedo hacer más rápido. Es decir, del ejercicio, llegar inmediatamente al resultado. Y esto lo puedo hacer con la expresión. Primer término, segundo término. Tienen que tener presente que el cuadrado de binomio tiene tres términos, es un trinomio. Su resultado va a tener tres términos. Entonces, el primer término del resultado es el primer término del binomio al cuadrado. 5 por 5, 25m cuadrado. Luego, más o menos, en este caso, más. El doble del primero por el segundo. Entonces sale más fácil multiplicar el primero por el segundo. 5 por 2, 10. Y el doble, 20. Ahí está, más 20. Y luego siempre más el segundo término al cuadrado. En este caso, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Resultado. Entonces pasamos del ejercicio inmediatamente al resultado. ¿Ya? Veamos. 5m más 2 al cuadrado y 3m menos 4n al cuadrado. Siempre van a tener tres términos, ¿cierto? El primer término multiplicado por sí mismo. 5m por 5m, 25m cuadrado. En este caso viene más el doble del primero por el segundo. 5 por 2, 10. El doble, 20m. Luego siempre es más el cuadrado del segundo término. 2 por 2, 4. Resultado. ¿Ven? Veamos el otro ejemplo. Cuadrado de binomio. Primer término del resultado. El cuadrado del primero. 3m por 3m, 9m cuadrado. Luego, en este caso, como es menos, va a ser menos. El doble del primero por el segundo. 3 por 4, 12. Y el doble, 24, mn, las letras. 24, mn. Luego, siempre va a ser más el cuadrado del segundo término. 4 por 4, 16, n cuadrado. Y así se desarrollan los cuadrados de binomio. Resolvamos estos cuadrados de binomio. Ahora tratemos de hacerlos. Vamos. Son tres. Veamos. Cuadrado de binomio. Siempre recordar que tienen tres términos. El resultado. El primero. 4 por 4, 16m cuadrado. En este caso, más. El doble del primero por el segundo. 4 por 7, 28. El doble, 56. Y le agrego la letra, que en este caso es m. Y luego siempre más el cuadrado del segundo término. 7 por 7, 49. Resultado, sin ningún otro paso antes. Segundo ejemplo, 3x por 3x, 9x cuadrado. En este caso, menos. El doble del primero por el segundo. 3 por 2, 6. El doble, 12, las letras x, y. Luego siempre más el cuadrado del segundo término. 2 por 2, 4, y al cuadrado. Resultado. Tercer ejemplo, p por p, p al cuadrado. En este caso, más. El doble del primero por el segundo. 1 por 6, 6. El doble, 12pq. 12pq. Luego siempre más el cuadrado del segundo.
6 por 6, 36. Q por Q, Q cuadrado. Resultado final. Ven que no es tan complicado, pero hay que practicarlo. ¿Ok? Veamos ahora el segundo producto notable, que es la suma por su diferencia. Nuevamente, si observamos los siguientes productos de binomio, vamos a ver que uno de ellos tiene algo especial, es decir, es notable. Tenemos ese y tenemos ese. ¿Cuál de los tres tiene algo especial que lo destaca? ¿Quién se dio cuenta? Exactamente, ese. Fíjense que son iguales y lo único que se diferencian son en los signos. Uno es más 5 y el otro es menos 5. De ahí su nombre, suma por su diferencia. Da lo mismo cuál esté primero, ¿ya? Efectivamente, 3x menos 5 por 3x más 5 es especial, pues los binomios se diferencian en el signo y es por ello que se llama suma por su diferencia. ¿Se fijan? Suma por su diferencia. Bien, veamos. Desarrollemos por el método que nosotros sabemos estas sumas por su diferencia. ¿Ya? Es decir, multiplicando todos los términos por todos los términos. 4m más 3, 4m menos 3, suma por diferencia. 4 por 4, 16, 4 por 3, 12, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9. Ahí tenemos dos términos semejantes. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir. Y fíjense que menos 12 más 12 se anulan, quedándome solamente 12, 16m cuadrado menos 9. Vamos con el segundo ejemplo. 5x menos 6, 5x más 6. 5 por 5, 25, x cuadrado, 5 por 6, 30, menos 30, menos 36. De nuevo me quedan los términos semejantes, de nuevo se anulan, quedándome un binomio como resultado. Tercer ejemplo. A más 2b, a menos 2b. A por a cuadrado, menos 2ab, más 2ab, menos 4b cuadrado. Nuevamente, términos semejantes se anulan y me queda a cuadrado menos 4b cuadrado. Si se fijan, los términos centrales del resultado se anulan, quedando como resultado final un binomio. Y los términos se obtienen multiplicando por sí mismo los primeros términos y los segundos términos del binomio. Así lo puedo sacar más rápido. Veamos. ¿Qué podemos concluir? Que la suma por su diferencia es igual al producto de los primeros términos de los binomios menos el producto de los segundos términos de los binomios. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Ahí está. A más b por a menos b, una suma por diferencia. Basta multiplicar el primero con el primero, a cuadrado, siempre menos el segundo con el segundo, b cuadrado. Pero siempre que sea una suma por su diferencia, es decir, iguales, uno más y el otro menos. Observemos el siguiente ejemplo. 5m menos 2 por 5m más 2 es una suma por su diferencia. Multiplico término con término como lo hicimos anteriormente. 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, menos 2 por 5, menos 10, menos 4. Se anula y me queda este binomio. Es decir, me voy a saltar ese paso y basta que multiplique 5 por 5, 25, siempre menos, 2 por 2, 4. ¿Ya? Entonces, como son sumas por diferencia, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que son sumas por diferencia. Entonces, acordarse, una suma por diferencia va a tener siempre dos términos. Y basta que multiplique primero con primero, siempre menos, segundo con segundo. 2 por 2, 4. Resultado.
Primero con primero, 3 por 3, 9m cuadrado, siempre menos, segundo con segundo. 4 por 4, 16, n cuadrado. ¿Ya? Esa es la suma por diferencia. Veamos ahora ejercicios aplicando esto. Vamos a hacer 3 también. Ya. Siempre ustedes los miran y se dan cuenta, son iguales, uno más y el otro menos. Suma por diferencia. ¿Cuántos términos va a tener? 2. 3m por 3m, 9m cuadrado, siempre menos. 5 por 5, 25. Listo. El otro, 2p por 2p, 4p cuadrado, siempre menos. 7 por 7, 49q cuadrado. El último, a por a cuadrado, 5 por 5, 25b cuadrado. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa sería la suma por su diferencia. Producto de binomio con el primer término en común. Tal como dice el nombre, este producto notable se reconoce pues tiene su primer término en común, es decir, es el mismo. Y los segundos términos son solo números, son solo coeficientes numéricos. Por ejemplo, ese, 3x, 3x, el primer término lo tienen en común. Y los segundos términos son solo coeficientes numéricos, sin letras. M, M, primer término en común. Y los segundos términos, solo números, sin letras. 5p, 5p, primer término en común. Y los segundos términos, números sin letras. Esos productos de binomio se llaman producto de binomio con el primer término en común. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos un producto de binomio con el primer término en común, es un producto notable. Y para desarrollarlo, tenemos que aplicar la siguiente expresión. Esa de ahí. Un poquito complicada, pero dice, producto de binomio con primer término en común. AX con AX está en común y B y C son números, sin letras. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica el primero con el primero, AX cuadrado. Luego, el término en común, el coeficiente, se multiplica por la suma de los números, B más C, y se le agrega la letra. Y luego, esos mismos números, B y C, se multiplican. Es un poco complicado, pero vamos a tratar de aclararlo con los ejercicios. Ya, primer término en común, los segundos números. Entonces, aplicando esto, sería m por m cuadrado, más el coeficiente de la m, que es 1, por el 3 menos 1, y le agrego la m, más la multiplicación de los números, 3 por menos 1. Ahí apliqué la fórmula. Y ahora, bajo el m cuadrado, 3 menos 1 es 2, y 2 por 1, 2m, y multiplico ahí, más por menos, me va a dar menos, 3 por 1, 3. Resultado. Veamos el otro. Ya, primer término en común. Por lo tanto, lo tengo que elevar al cuadrado. 5x al cuadrado. Más el coeficiente, que en este caso es 5, por la suma de los números, menos 8 más 6. 5 por menos 8 más 6, y le agrego la letra, x, más la multiplicación de los mismos números, menos 8 por 6. Calculamos. 5x por 5x, 25x cuadrado. Menos 8 más 6 es menos 2. Y menos 2 por 5 me da menos 10.
X. Luego 8 por menos 6, menos por más da menos, 8 por 6, 48. Resultado. Tercer ejemplo. A por A cuadrado, más el coeficiente de la A, 1 por 7 menos 2, y le agrego la letra A, más la multiplicación de los mismos números, 7 por menos 2. Desarrollamos. Bajo el A cuadrado, 7 menos 2, 5, por 1, 5 positivo, y le agrego la A, 7 por menos 2 más por menos menos, 7 por 2, 14. Resultado. ¿Ve? Ahora, ¿cómo diferenciamos los productos notables? Relacionemos estas siguientes columnas. Ya. El primero, 3m más 8, 3m menos 7, tienen el primer término en común. Por lo tanto, es un producto de binomio con el primer término en común. 3m menos 8 al cuadrado. Fácil, elevado al cuadrado va a ser un cuadrado de binomio. 3m menos 8, m más 1. No es cuadrado de binomio. No son iguales para que sea una suma por su diferencia. No tienen el primer término en común. Es un producto de binomio común. 3m más 8, 3m menos 8. Se diferencian solamente en el signo. Luego es una suma por su diferencia. 3m más 8 y 3m más 8 es el mismo. Por lo tanto, lo puedo escribir como potencia y eso corresponde a un cuadrado de binomio. Y por último, 3m más 8, 3m menos 5y. Tienen el primer término en común, pero aquí tiene una letra. Por lo tanto, no es un notable, es un producto de binomio común y corriente. ¿Ya? Bien, hemos llegado al término de nuestra clase. Deben ver muy concentrados este tutorial, copiar la materia para luego repasarlo y hacer la guía. No olviden participar en las retroalimentaciones y preguntar sus dudas en las horas de consulta. ¿Pero qué tenemos aquí? Un bonus. Adjunta el desarrollo de estos 3 productos notables y tendrás un porcentaje extra en la formativa de la semana. Ahí están. A cuidarse y nos encontramos la próxima semana. Departamento de Matemática, como